Bienvenidos a nuestra sección Entrevistando a un experto. En esta ocasión, dentro del proyecto PAPIME, entrevistaremos al maestro Rodrigo Octavio Zapata Sota y nos hablará sobre el rol del Estado frente a la pobreza. Nuestro invitado de honor, que es un verdadero experto, es de Perú. Es abogado colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con grado de maestro en Derecho de la Empresa, el cual obtuvo con mención en Derecho Corporativo y con amplia experiencia de más de 18 años en el sector tanto público como privado. Se ha enfocado principalmente en la asesoría jurídica financiera, banca de desarrollo y regulación del sistema financiero. Es para nosotros un verdadero placer y un honor tener en esta sección a tan distinguido jurista. Sea bienvenido, querido maestro Rodrigo Octavio Zapata. Muchísimas gracias, Alma, por la presentación. Muy agradecido por tus palabras y también muy agradecido por la invitación y tener la posibilidad de participar y estar atento a lo que requieran y tener una conversación productiva sobre algo que nos interesa a todos como latinoamericanos, que es ver mecanismos de superación de este mal que es la pobreza y que nos convierte a nosotros en ciudadanos que injustamente no estamos en situaciones de igualdad para poder enfrentar los retos del futuro, ¿cierto? Es correcto. Mi primera pregunta con relación a un tema tan vigente, definitivamente, y sobre todo tan preocupante para el mundo. ¿Cuál sería tu opinión sobre el rol, el papel del Estado frente a la pobreza? Sí, Alma, en principio me gustaría tomarme breves segundos en hacer o plantear dos ideas previas para una reflexión sobre el rol del Estado. En primer término, hacer referencia a qué es la pobreza, ¿cierto? Y en segundo lugar, mencionar algunos socios del Estado en esta misión que es la misión noble de luchar contra la pobreza. En principio, la pobreza está relacionada con la carencia, con la falta de recursos básicos, con la necesidad, ¿cierto? Con la falta de oportunidades. De hecho, hay una serie de mecanismos técnicos para poder medir la pobreza. Pero si queremos condensarla para tener un mensaje en el que todos estemos de acuerdo, es el de la falta de oportunidades o de accesos o de satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Lo que permitiría que cualquier persona pueda desarrollarse con cierto nivel de autonomía es lo que se requiere para poder avanzar, ¿no? Entonces, la pobreza está, digamos, relacionada con eso, ¿no? Con la falta de accesos básicos o elementales para poder tener una vida digna, que ciertamente es un postulado elemental en todas las constituciones de Latinoamérica, ¿no? El desarrollo de una vida digna. En segundo lugar, con referencia a los socios, el Estado tiene una serie de socios en esta misión de lucha contra la pobreza, ¿no? Tenemos a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a la propia iglesia, independientemente del credo. Todas las iglesias, con su credo, tienen una actividad muy importante en su rol, ¿cierto?, de lograr un ideal de justicia a partir de la lucha contra la pobreza. También tenemos a los, digamos, privados, empresarios privados, a las grandes corporaciones que también, para obtener una buena reputación en el mercado y ciertamente ser preferidos al momento de ser, digamos, de adquirirse sus bienes o servicios, puedan, de alguna otra manera, a través de sus programas o funciones, apoyar a las personas en estado de necesidad, ¿cierto? También tenemos a los medios de comunicación, que son importantísimos al momento de hacer que la pobreza invisible sea visible, que la gente pueda acceder a conocer a través de los medios de comunicación cuál es la realidad de muchas personas con referencia a la falta de acceso a recursos básicos, ¿cierto? Principalmente estos actores son muy importantes para que el Estado pueda ciertamente avanzar en la lucha coordinada contra la pobreza. Muy interesante lo que nos comentas
querido Rodrigo, sobre todo en este papel, ¿no? Este papel tan importante que juega el Estado en esta materia, ¿no? Y indiscutiblemente que el consenso de Washington, pues argumenta que precisamente esta intervención estatal puede ayudar a los pobres que están en la extrema pobreza. Pues algunos estudios sugieren que la debilidad institucional que tienen los estados en desarrollo puede ser un verdadero obstáculo para aliviarla. Mi segunda pregunta, obviamente basado en lo que nos acabas de dar como marco introductorio, es: ¿cuáles consideras tú que son los desafíos más importantes relacionados con el papel del Estado frente a la pobreza? Ciertamente el Estado tiene varios desafíos, ¿no? Yo creo que un desafío importante o prioritario es el de encontrar un equilibrio entre la participación del Estado y la participación de los privados, ¿no? El Estado tiene que invitar a los inversionistas a invertir en la pobreza, ¿cierto? A superar las brechas de pobreza. Y también el Estado debe ser consciente que a partir de la invitación a inversionistas privados, no estatales, tiene que atar o marcar la cancha, llamémoslo así, para que sus órganos de control sepan muy bien hasta dónde llegar en referencia a la participación de los privados, si es que el privado quiere ser un socio del Estado, ¿no? El privado, si es que quiere intervenir en una actividad de interés público, ciertamente para poder colaborar con la ciudadanía que se encuentra en estado de necesidad, lo que naturalmente va a pedir es autonomía en su gestión y evitar ese intervencionismo, que a veces es un intervencionismo político, ¿cierto? Muchas veces la pobreza es una herramienta de manipulación política para obtener aprobación personal, ¿cierto? Fama, buena reputación, ¿no? Y de pronto lo que busca el inversionista privado es justamente lo contrario, ¿no? Que el Estado sea un socio y que evite intervenir en estos aspectos con ese brazo público que tiene, ¿no? Entonces el equilibrio es súper importante, ¿no? En segundo lugar, creo que es básico que el Estado utilice el mecanismo de los subsidios con muchísimo cuidado. Yo no quiero desconocer la importancia del subsidio, pero lo que sí quisiera es que se entienda que el subsidio debe ser el último recurso, ¿cierto?, ante la satisfacción de una necesidad. El subsidio sirve de pronto para atender necesidades inmediatas, por lo menos en la realidad de mi país, que es el Perú. Se participó mucho a través de programas de gobierno destinados a combatir los efectos económicos negativos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y del COVID, y de otros fenómenos climatológicos como podría ser el fenómeno del Niño, ¿no? Que llega frecuentemente. Entonces, para atender situaciones de emergencia y de pronto frenar el impacto negativo, ciertamente muy dañino contra las poblaciones vulnerables, yo creo que sí se justifica. Sin embargo, aquí viene otro desafío, que es el de los máximos estándares de transparencia para la gestión del Estado, ¿no? Si el Estado quiere, digamos, aplicar esta política, y ciertamente haciendo una revisión de la Constitución mexicana, Alma, veo que sí, la Constitución mexicana reconoce la existencia de los subsidios, pero claro, acotada, ¿no?, con un uso responsable. Me parece que es importante que a nivel constitucional se reconozca y que también a nivel constitucional el Estado asuma el compromiso de ser absolutamente responsable con el uso del subsidio, ¿cierto? Eso es muy importante, el subsidio con transparencia, el subsidio con adecuada fiscalización y también ciertamente con la participación del ciudadano en un seguimiento permanente del adecuado uso de los recursos públicos. En segundo lugar, un desafío importante también para el Estado es promover la inversión en infraestructura y también el apoyo a los emprendedores, a las personas que teniendo muy poco capital o teniendo poca capacidad de pago, tienen una buena idea y desean salir adelante, ¿no? La transformación digital y los avances tecnológicos también son muy importantes porque nosotros conocemos a muchas personas que tienen el conocimiento, tienen la, información, y de pronto por ser autodidactas, Alma, sin necesidad de contar con una formación académica titulada o formal.
pero por su propio empeño tienen el conocimiento, pero lo que necesitan es el apoyo, ser bancables, ¿cierto? Tener acceso a mayores oportunidades de financiamiento. Y fíjate que rescatando ideas particulares sobre los emprendedores, por cuestiones estadísticas, son justamente las personas que tienen mayor y mejor voluntad de pago. La buena fe al momento de pagar es destacable en estas personas. Entonces, creo que sí es importante apoyar al grupo de personas que tienen, digamos, ganas de salir adelante con buenas ideas a partir del fortalecimiento en aporte económico hacia sus actividades, ¿no? Esto también está relacionado con las microfinanzas, ciertamente, ¿no? Y también el otro componente que también yo creo que está de moda y me parece estupendo es la sostenibilidad, ¿no? El Estado tiene que apoyar los financiamientos sostenibles porque esto empuja también a la evolución positiva de las poblaciones vulnerables, la protección de los recursos naturales. Nosotros sabemos muy bien que nuestra realidad es una realidad de personas que aún mantienen costumbres ancestrales vinculadas a la tierra, vinculadas, digamos, al uso de los recursos naturales de manera directa y que son elementales para su subsistencia económica y también cultural, ¿cierto? Que es lo que le da grandísimo valor a su desarrollo y también al desarrollo de quienes de pronto formamos parte de la urbe, pero que nos beneficiamos también con sus aportes ciertamente culturales y su riqueza, ¿no? Entonces el desafío del Estado considero que tiene que ser uno de lograr el máximo equilibrio, como te mencionaba, Alma, en la participación entre los privados y lo público, y también evitar el intervencionismo político y el intervencionismo de los órganos de control, que a veces lo que buscan más es culpables que promover el desarrollo, ¿cierto? Completamente de acuerdo con lo que nos estamos manifestando, sobre todo estas funciones, ¿no? Que tiene encomendadas el Estado por su propia naturaleza, como es garantizar igualdad de oportunidades, o sea, implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del origen socioeconómico, ¿no? La reducción de la pobreza a través de programas de transferencia de ingresos, acceso a servicios básicos, educación, salud, promoción de empleo. Y esto va muy de la mano con mi siguiente pregunta, querido Rodrigo. ¿Cómo observas la evolución futura del papel del Estado frente a la pobreza? Me parece una muy buena pregunta porque es la pregunta, Alma, que involucra también la participación del ciudadano, ¿no? El ciudadano, digamos, latinoamericano, yo me estoy permitiendo utilizar este término porque considero también que Latinoamérica tiene una sola identidad y en muchos casos es un solo país, ¿no? Digamos, en términos no formales, pero yo considero que vivimos realidades muy cercanas a la identidad, ¿no? A lo idéntico. Creo que el ciudadano o la persona que vive en nuestra región está ahora mucho más conectada con la realidad, partiendo de un insumo muy sencillo, que es el uso del teléfono celular, ¿no? Si nosotros vamos por la calle, vemos que permanentemente la persona está mirando el teléfono y quizás esté absorbiendo contenido que probablemente sea útil para ellos mismos, pero también hay personas que están muy involucradas con el quehacer diario, con la realidad social, y también a partir de la información que reciben tienen una mayor capacidad fiscalizadora, ¿cierto? Y ciertamente el Estado hay que fiscalizarlo. De acuerdo al gobernante, al político, hay que hacerle un seguimiento permanente sobre su gestión. Entonces el Estado, hoy por hoy, es un Estado pues, que tiene que ser muy consciente, que esté en el ojo público permanentemente, ¿no? Y a partir de ahí, entender que hay otras sensibilidades o sensibilidades que siempre han existido, pero que ahora tienen una voz más fuerte, ¿no? Que es el de la igualdad en todo sentido, la inclusión, digamos, el acceso que exige la persona, la transparencia del Estado en su gestión. Entonces, el Estado hoy por hoy, en su labor de combatir la pobreza, también tiene que promocionar la existencia de mecanismos que ayuden a combatir la pobreza y también presentar las cuentas claras, ¿no? Ya un Estado sin cuentas claras es un Estado que está en el ojo de la tormenta, ¿cierto? Yo lo que pienso,
Y ciertamente ocurre porque México, Chile y Colombia, conjuntamente con Perú, forman parte del mercado integrado latinoamericano. Y el mercado integrado latinoamericano, saliendo un poquito del tema de la pobreza, pero sí me gustaría tomar este ejemplo, está conformado por 4 mecanismos centralizados de negociación, que son las 4 bolsas de valores de cada país. Y las bolsas de valores exigen a sus participantes tener el máximo nivel de transparencia para que se tomen adecuadas decisiones de inversión y además para que exista una correcta formación de precios en el mercado, ¿no? Yo digo, si es que los estados utilizan este mecanismo de transparencia, entonces el ciudadano de pronto no es que vaya a tomar mejores decisiones de inversión, va a tomar mejores decisiones para elegir a los políticos, para elegir a los gobernantes. Y además, si es que hablamos de correcta formación de precios en el mercado, en el tema bursátil, entenderíamos que si traemos los estándares de transparencia a la cosa pública, pues habría una correcta asignación de derechos y de obligaciones. Entonces, el desafío que tiene el Estado frente a la pobreza también es un desafío marcado en la transparencia y en un mayor poder de fiscalización de los ciudadanos. Coincidimos plenamente, ¿no? Sobre todo este papel tan importante, y tú has puesto el dedo en la llaga de una manera muy clara, una descripción muy, muy convincente. Este combate, ¿no?, a la discriminación, de proteger a grupos más vulnerables, garantizar sus derechos, intervenir para evitar la pobreza y la vigencia social, ¿no? Hay casos muy, muy particulares, por ejemplo, en el este asiático, tú que eres un verdadero experto, sabemos pues que esta región ha demostrado que el Estado desempeña un papel crucial en la reducción de la pobreza rural, ¿no? O sea, promueve el acceso, distribuye más equitativamente la tierra, no sé, otros activos, fortalece la productividad, los ingresos de los pobres rurales, aplica para programas integrales de desarrollo. Entonces, ¿qué consejos darías a quienes tienen interés o preocupación en este tema tan importante de la pobreza? ¿Qué recomendarías? Perdón, Alma, gracias. En principio, lo que del lado del Estado, yo creo que es evidente, el Estado tiene que promover justamente una política digamos, promoción de la igualdad, no solamente en la letra, sino también en la práctica, a través de sus programas de inversión en infraestructura, que es elemental. El Estado tiene que invertir en infraestructura. El Estado también tiene que invitar a los inversionistas, y aquí el inversionista tiene que tener un rol muy potente porque finalmente, Alma, ya las empresas o las grandes corporaciones han comprendido que hay nuevos valores que están de moda. Me permito utilizar la palabra moda para poder ser, digamos, coloquial en esta conversación. Está de moda proteger el medio ambiente, está de moda entender que la igualdad también implica mirar a las personas que no están en igualdad de condiciones y tratar de incluirlas en un sistema de oportunidades y de acceso a prestaciones básicas. Entonces, las empresas, al momento de presentarse al mercado ofreciendo sus bienes y servicios, también tienen que demostrar que son sensibles ante la situación actual en la que nos encontramos, que es una situación vinculada con el cambio climático, que afecta en mayor medida a ciertas personas, ¿cierto? La afectación o la protección de los recursos naturales al momento de hacer actividad empresarial, y por parte, ciertamente, de la sociedad civil, pues el aportar en lo que buenamente uno pueda con su actividad, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, peruano, y yo creo que también se está aplicando en México, la transformación digital ayuda mucho a la inclusión financiera y a la bancarización, a partir de la gran oportunidad que tienen muchas personas que están del otro lado de la cordillera. En nuestro país hay una cordillera que separa, digamos, significativamente un grupo de personas respecto de otro, y del otro lado de la cordillera, que es la zona o la parte de la sierra, muchas personas no tienen acceso a la prestación de servicios financieros tangibles, ¿no? Y me refiero a una entidad financiera, digamos, una estructura física, ¿no? Sin embargo, la transformación digital también permite la posibilidad de que las personas puedan llevar a cabo transacciones financieras y, por lo tanto, acceder al financiamiento, acceder al crédito y tener mayores oportunidades a partir del uso de recursos, ¿no? Y formar parte de la cadena de pagos.
muy clara y muy convincente tu exposición, querido Rodrigo. Entonces el Estado tiene esta responsabilidad, ¿no? De abordar la pobreza desde múltiples frentes, fortaleciendo sus capacidades, sus instituciones y adoptando pues enfoques que deben estar adaptados, como tú lo señalas enteramente, a las realidades nacionales de cada sistema legal, de cada contexto económico, político, social que viven los países, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Se nos está yendo el tiempo como agua, ya casi estamos en el cierre de esta brillante entrevista y tan excelente experto que esperemos contar nuevamente en otra entrevista contigo. ¿Cuál sería la reflexión personal que nos pudieras aportar sobre el rol del Estado precisamente frente a la pobreza? El Estado tiene que ser un promotor y garante de la participación de los socios, llamémoslo así, del Estado en la superación de la pobreza, ¿no? De este mal, ¿cierto? El Estado, además, garantiza promoviendo, pero también garantiza transmitiendo un mensaje claro de no intervencionismo. En todo caso, ocurre, y es lo que yo también quería compartir contigo, estimada Alma, en nuestro país, la Contraloría General de la República, que tiene una misión muy noble, que es la de la verificación del adecuado uso de los recursos públicos, también tiene que ser especialmente cuidadosa con permitir que el socio del Estado, a través de un contrato, por ejemplo, de asociación pública-privada o un contrato de concesión, pueda trabajar en función a los términos del contrato, cierto, bajo reglas del derecho privado, y que la Contraloría sea un vigilante no de la actuación del privado, sino de la actuación del Estado, que dentro del rol de contraparte en una relación privada cumpla con sus prestaciones contractuales, ¿de acuerdo? Y además, yo creo que tendríamos también, y esto es algo que quizás sea muy atrevido de pronto, pero sí me parece que si la Constitución de todo Estado tiene una descripción de la estructura del Estado y también una declaración de derechos constitucionales que, como nosotros muy bien sabemos, preexisten, ¿cierto? También se toma un espacio para hacer una suerte de capítulo que trate la pobreza y que la pobreza se encargue, digamos, o que la Constitución se encargue de desarrollar una idea de largo plazo sobre la lucha contra la pobreza, y que no se convierta en un programa estacional de periodos de gobierno que empiece cuando juramente el presidente y termina cuando hay un cambio de mando, porque, digamos, el presidente de la República llega con ideas nuevas, ¿cierto? Sino que la lucha contra la pobreza sea una suerte de programa de largo plazo. Yo diría que un programa de largo plazo consensuado también entre los países. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos el fenómeno de la migración. La migración no se hace por, digamos, una situación de aspiración turística, ¿no? Uno migra porque tiene una necesidad y viaja a otro país porque ciertamente los países que acogen inmigrantes son países muy nobles. Tiene que haber un consenso entre los países para poder cuidar a sus ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, la Constitución tiene que crear, yo estoy convencido de que tiene que ser así, un espacio importante para definir la pobreza, para establecer reglas claras y de pronto, si es que esto es un poco más atrevido y sin ánimo a invitar a que haya un gasto público, ciertamente crear una suerte de organismo constitucionalmente autónomo, digamos, fuera de la intervención de los poderes de un Estado republicano, para que actúe programáticamente, cierto, en coordinación con los poderes, pero sin injerencia de estos, para que cree un programa de largo plazo de lucha contra la pobreza. ¿De acuerdo? Eso me parece que es fundamental. Y también ideas, por ejemplo, como la invitación al privado para que a través del mecanismo de obras por impuestos, en vez de pagar impuestos, pues una partecita la destine a realizar ciertas obras, como por ejemplo la creación de viviendas para que las personas puedan acceder al derecho o ver su derecho a la vivienda satisfecho, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, la creación de un fondo o un fideicomiso, que veo que la Constitución mexicana lo tiene para temas energéticos, me parece. ¿Por qué no crear o reconocer constitucionalmente la existencia de un fondo en el que puedan participar no solamente el Estado, ¿cierto?, sino también pueda participar cualquier interesado que desee aportar a este fondo para combatir la pobreza? La pobreza es
un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que yo honestamente creo que siempre va a existir. La idea es reducirlo a la mínima expresión. Y creo que la Constitución es la herramienta fundamental para transmitir un mensaje y para hacer que la pobreza, que yo lo digo con absoluta honestidad y con mucho dolor, es invisible, sea visible y sea objeto de formación y de educación y de denuncia en términos positivos para que, digamos, se reduzca la mínima expresión, Alma. Qué barbaridad, qué tema tan actual, tan delicado, tan importante es el de la pobreza. Realmente el tiempo se ha ido como agua. Ya estamos en la parte final de nuestra entrevista e insisto que esperemos volver a contar con tu presencia. Entonces, solo nos resta compartir la constancia que te otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a través del proyecto PAPIME PE 309424, modelo de aprendizaje proactivo del derecho, plataforma EJA. Tu constancia al maestro Rodrigo Octavio Zapata Soto por la destacada participación en la sección denominada Entrevistas con expertos, en la que se desarrolló el tema Rol del Estado frente a la pobreza, llevada a cabo hoy, 3 de julio del año 2024, en la Facultad de Derecho de la UNAM por vía remota. Suscribe mi corresponsable, el doctor Ruperto Patiño Manfer, y la de la voz en calidad responsable, Alma de Los Ángeles Río Ruiz. Muchísimas gracias. Esperemos nuevamente contar con tu asistencia, querido Rodrigo. Hasta pronto. Alma, yo soy oportunidad y bueno, a la orden y a su disposición para los 18 horas. Muchas gracias. Recuerden que este programa se verá en el canal de YouTube cuantas veces deseen compartirlo. Muchas gracias. Saludos hasta el divino Perú. Te tomas un cevichito peruano, por favor, en honor del proyecto PAPIME PE 30. Palma. Un beso. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.